Damos gracias a Dios. Quería hacerle una pregunta a usted hoy que está el día de hoy aquí, los que nos ven por internet. ¿Usted sabe qué es lo que Dios nos ha encomendado hacer como iglesia? ¿Sabe usted cuáles son los valores que nos caracterizan como congregación? Piense un momento. Quizá usted no tiene la respuesta clara, pero es por eso que este fin de semana queremos hablar del valor de los valores que nos caracterizan a nosotros aquí en Vida Abundante. También hablaremos sobre la misión y la visión de nuestra iglesia. Si usted está aquí por primera vez, bienvenido. Bienvenida también si hay alguien por internet. Si usted tiene poco tiempo de asistir aquí a Vida Abundante, o al contrario, usted tiene mucho tiempo, muchos años ya de ser parte de esta casa, lo que queremos el día de hoy es dejar en sus corazones el ADN de Vida Abundante Coronado. Vamos a leer en Filipenses 4:8 y dice: consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Esta instrucción que nos deja el apóstol Pablo es lo que queremos que el día de hoy se convierta en un estandarte, no solamente para nuestra iglesia, sino también para la vida de cada uno de nosotros. Y ahora sí, hoy tengo el agrado de compartir esta enseñanza con estos dos caballeros que tengo aquí. Bernie Wilson, que es el que está aquí. Bernie, ese es Bernie. Bernie es claro que sí, le damos un aplauso. Muy bien. Bernie es el encargado de grupos pequeños, uno de los ministerios que conforma el eje discipulado. ¿Qué hacemos en los grupos pequeños? Lo que hacemos, ya sea de manera virtual o presencial, lo que hacemos es discipularnos, conocer gente y estrechar esos lazos en familia de la fe que somos. También me acompaña Dani Steed. Ahí está Dani. Dani es parte del equipo de pastores de esta casa y bueno, es mi esposo. Vean qué cosita más linda. Él es mi esposo, mi compañero de vida, y algo que nos encanta hacer es poder servir juntos, así que teníamos que aprovechar esta oportunidad. Y bueno, mi persona, yo soy Cristel, estoy encargada del eje discipulado aquí en Vida Abundante, el cual está conformado por 6 ministerios. Ustedes los tienen en pantalla para que los puedan ver. Está el ministerio de bienvenida, que son las personas que nos acompañan en el puesto de información y también los que nos ayudan aquí en la salita. Está el equipo de bautismos, los grupos pequeños BAC, Sirviendo a Dios, que son los que se encargan de los nuevos voluntarios, Dios en tus finanzas y la escuela bíblica Apolos. Asimismo, tenemos cursos y talleres diferentes de discipulado. Nuestro propósito como eje discipulado es desarrollar herramientas prácticas y bíblicas para podernos discipular aquí adentro, aquí en nuestra casa, de una manera accesible, enseñando hábitos y disciplinas espirituales para hacer, pensar y actuar como Jesús. Así que, ¿qué le parece si usted me acompaña en una oración y le pedimos a Dios que tome el control de este espacio? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estar en tu casa, Señor, ya sea de una manera presencial o de una manera virtual, Dios. Te pedimos, Dios, que tú tomes el control, que seas tú el que hable a nuestros corazones. Que el día de hoy, Señor, nosotros nos podamos identificar con los valores que vamos a comentar, Señor, primeramente para nuestro diario vivir, primeramente para nosotros, y también identificarnos, Señor, como iglesia que somos, como familia en la fe, Señor. Así que te pido, Dios, que tú hables a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a entrar en materia, como dicen, y vamos a iniciar hablando sobre la misión. La misión entendemos que es el propósito o es el objetivo por el cual se hace algo. El propósito de la iglesia de Jesucristo en general es llevar el mensaje de salvación,
llevar un mensaje de transformación a todas las personas, guiándolos hacia una relación personal con Jesús y alentándolas a vivir de acuerdo a los principios y enseñanzas que tenemos en la Biblia. Tener clara la importancia de la misión nos hace entender cuál es nuestra función como iglesia dentro de esta sociedad, basándonos en ser una voz de amor, una voz de gracia, una voz de verdad en medio de este mundo que necesita tanto de una esperanza eterna. Imagínense que la misión es como un faro en un barco, esa luz grandota que tienen los barcos que lo que hace es que les alumbra por el camino donde deben navegar, los guía por encima de las aguas turbulentas. Eso es para nosotros una misión. Y Dios nos ha encomendado como iglesia, como vida abundante, una misión en particular, la cual nos impulsa a unir todos nuestros esfuerzos por un solo objetivo. Y esto no es solo para nosotros o para las personas que estamos aquí en Vida Abundante, sino es que nos corresponde a todos como miembros de esta iglesia vivir y tener todos nuestros esfuerzos para poderla cumplir. ¿Conoce usted la misión de nuestra casa, de aquí, de Vida Abundante Coronado? ¿Usted la conoce? Sí, ok. La vamos a poner en pantalla y le voy a pedir, por favor, que usted la pueda leer bien fuerte, en voz alta y la podamos leer juntos. ¿Le parece? 1, 2 y 3. Formar en principios bíblicos a los miembros de la familia para que vivan en el hogar, la sociedad y la iglesia, en amor, en obediencia a Dios y paz con sus semejantes. Nos hemos basado en Génesis 12:3, la parte B, que dice: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los principios bíblicos de los cuales hablamos en nuestra misión nos dan un propósito, preparando a los miembros de la familia para enfrentar las situaciones difíciles, las tentaciones, esas crisis que vivimos todos los días de nuestra vida, equipándonos con una base espiritual sólida que nos permita tomar decisiones acertadas, pero que también nos permita poder vivir una vida llena en nuestro Señor. Y aquí no hablo, si ustedes vieron en la misión, hablamos de familia, pero no necesariamente estamos solo hablando de la familia común, el núcleo familiar. No solo hablamos de eso, sino que Dios también nos permite convertirnos en familia de aquellas personas que por alguna razón vienen solas aquí a Vida Abundante. Esta es nuestra misión como iglesia, es algo de todos nosotros. Una tarea que es sagrada y es vital que la hagamos. Un llamado divino que trasciende las paredes de este edificio. Y lo que hace es alcanzar a las personas que puedan tener en Dios y puedan encontrar en Dios gracia, amor, perdón y misericordia. Saludos, familia. Cuando hablamos de los valores, tenemos que ubicar que estamos en una sociedad cargada de antivalores. Por eso es que es tan importante rescatarlos y darles el valor que se merecen. Un valor es la forma, la cualidad que tiene cada uno de nosotros para definirnos. Eso lo que permite es que podamos tener un estilo de vida acorde a lo que nosotros creemos. Jesús impregnó esas enseñanzas. Él tomó su tiempo con sus discípulos y los formó de tal manera que esos principios fueran parte de lo que hoy es la iglesia. Le dio forma a lo que hoy conocemos como la iglesia. En una organización, los valores son los principios fundamentales que ayudan a la guía, al comportamiento y a las decisiones de todos los miembros. En BAC seleccionamos esos valores después de tener una larga lista y dijimos, estos van a ser los énfasis que vamos a enseñar y que vamos a inculcar para que se convierta en nuestra cultura, no solo de organización, sino también de iglesia. ¿Para qué? Para que a la hora de tomar decisiones seamos congruentes con nuestra misión y con nuestra visión. ¿Qué tal si iniciamos con el primer valor? Vamos a hablar ahora de la excelencia. Para nosotros este postulado
significa lo siguiente: honramos a Dios por medio de un comportamiento y trabajo extraordinario. El versículo base que vamos a utilizar en este es Colosenses 3:23. Vamos a leerlo. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie más en este mundo. ¿Cuál es el error común que tenemos con el tema de la excelencia? Que lo ponemos solo en lo visible, solo lo que percibimos, y esto se convierte en algo muy superficial. Podemos pensar como piensa el mundo de lo que corresponde al éxito. Entonces distorsionamos la manera de verlo. Pero si perdemos de vista lo que realmente significa la excelencia, entonces no lo llevamos a lo cotidiano. Lo dejamos meramente en el área de trabajo o en una organización o en una institución, pero se nos olvida que es parte del diario vivir. Por eso es que es tan importante que la excelencia tenga esa convicción dentro de nosotros para que podamos ejecutarla como un desafío personal. ¿Cómo lo logramos? Bueno, a partir del conocimiento y de las habilidades que honren a Dios en todo lo que estemos haciendo. Quisiera ilustrar este ejemplo o este valor a partir de la ilustración que tenemos en dos de los reyes, los primeros reyes que tuvo Israel. Si ustedes recordarán, Israel tenía un gobierno basado en jueces, pero ahora cambiaba a un sistema monárquico. Y en Primera de Samuel, Segunda de Samuel y en Primera de Crónicas una parte se cuenta la historia del rey Saúl y del rey David. Es un periodo en donde al elegir a este primer rey, imagínese usted el momento, escogen a Saúl y era algo emocionante, era el primer rey. Pasó del anonimato a convertirse en una celebridad, pero no solo celebridad, sino tenía autoridad. Eran los aplausos, era la alegría de poder tener algo diferente, algo bueno. Y yo les cuento que Saúl como primer rey también, pues tuvo esa iniciativa, esa motivación de hacer las cosas bien. Pero ustedes saben cuál es el mayor enemigo de la excelencia. No es la mediocridad. El mayor enemigo de la excelencia es la soberbia, porque es la que nos distorsiona la visión y ese potencial que tenemos para hacer las cosas con excelencia empieza a tener otra forma, porque ya nos creemos merecedores de los logros. Ya nos creemos muy carga. Ay, qué bonito me quedó. Pero qué chido. Yo no, es que por favor, ¿verdad? ¿Qué nivel? Y empezamos a inflarnos el ego y a descalificar a los que tenemos alrededor, porque solo somos nosotros. Esos desaciertos que se dan en cadena después de una decisión como esta es la que genera daño. Y a medida que avanzaba el reinado de Saúl, así se fueron mostrando justamente esos detalles que fueron fracturando su reinado. Y no solo eso, fueron mostrando su carácter. Alguien dice por ahí, es que el poder corrompe. No es cierto. El poder expone lo que tenemos nosotros internamente. Deja ver de qué estamos hechos. Y por eso ocurrió en Saúl esta situación. Si él hubiera aplicado Colosenses 3:23, hubiese reconocido que él lo que tenía era un llamado de Dios. Y no solo eso, que él tenía que rendirle cuentas a Dios de lo que estaba haciendo. Lo lamentable es que cuando leemos la historia de Saúl, a pesar de todo el potencial que tenía, él perdió su liderazgo. Empezó a hacer las cosas conforme a su interés y se le olvidó la voluntad de Dios. Empezó a hacer las cosas en desobediencia y trajo consecuencias negativas al reino. La excelencia implica buscar siempre lo mejor, pero va más allá de eso. Va más allá de hacer las cosas bien o que queden bonitas. La excelencia es la manera en que nos diferenciamos del resto. Es ese algo de Dios que se pone en la vida de un hombre y una mujer que lo saca del montón y hace que se vea diferente. La excelencia es la que deja un impacto positivo en el lugar donde estemos. Dios no iba a permitir que Saúl entorpeciera su plan con el pueblo. Y por eso aparece ahora en la historia un joven pastorcillo llamado David. ¿Recuerdan ustedes esta historia que nos enseñaban desde pequeñitos? El gigante Goliat y el pueblo peleando. ¿Sí se acuerdan? Bueno, esa historia es muy particular porque usted se pone a pensar, un ejército frente a ese gigante estaba siendo intimidado.
Pero se levantó un hombre joven, determinado, y con una honda y una piedra derribó a ese gigante. ¿Qué hizo que David sobresaliera? Él empezó como un sencillo pastor. Él mostró excelencia en lo que estaba haciendo, cuidando sus ovejas. Él logró superar sus propias limitaciones en el ejercicio y en la práctica de lo que para muchos parecía ser pequeño, pero lo fue haciendo crecer en su carácter y en su humildad, para pasar de cuidar ovejas a cuidar a un pueblo entero, a una nación. Luego de la muerte de Saúl, David asume el trono y se escriben importantes victorias, logros como líder, un reconocido escritor de esos maravillosos salmos que nosotros aún leemos. Guardemos esto en nuestro corazón. La excelencia siempre buscará hacer lucir bien a Dios. Con lo que usted hace, con lo que yo hago, honramos a Dios. Y este punto nos lleva al segundo valor que vamos a hablar en esta tarde, y es la integridad. Nuestro postulado es: trabajamos en nuestro carácter para alcanzar un estilo de vida que honre a Dios siempre. Basados en Mateo 5:8, que expresa las palabras del Señor: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Jesús nos enseña que los limpios de corazón son dichosos, que por medio de la pureza de intenciones y de pensamientos vamos a ser bendecidos. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que seamos sinceros, que revisemos nuestro corazón y veamos cuáles son las motivaciones, qué es lo que está pasando allá adentro. No esconderlo, no taparlo. Retomando la historia de los reyes que conversaba anteriormente. A diferencia de Saúl, David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él siempre buscó la guía de Dios a la hora de tomar decisiones importantes. Él quería establecer un reino justo conforme a su llamado. Él decidió honrar a Dios con lo que hacía, y hasta el día de hoy es recordado con mucho respeto. Es más, en Jerusalén se dice que está ahí la tumba, y se puede encontrar como ese lugar sagrado donde la gente va a orar y va a recordar su influencia. Hace unos años, junto a un grupo de peregrinos y pastores, Cris y yo andábamos por allá y llegamos a esa parte. Hay una entrada y había un monumento a David, y me llamó mucho la atención porque esa estatua tenía una historia. Resulta ser que aparece David ahí tocando el arpa, pero los judíos son muy celosos de las imágenes. Entonces, la imagen no podía ser perfecta. Tenía que tener algo imperfecto, y decidieron romperle la nariz. Curioso. Yo no sé si fue que cuando la trasladaron se le rompió y inventaron la historia, pero es interesante porque me puso a pensar justamente ese detalle roto que ven ahí, que por más fuertes que parezcamos, no debemos olvidar que somos vulnerables, y las buenas intenciones no son suficientes para enfrentar las tentaciones de cada día. No estamos exentos de fallar. Y eso es algo que lo vemos en la vida de David también. Cometió graves errores. Recordemos lo que pasó con Betsabé y Urías. Y esto trajo graves consecuencias. Pero rescato que su arrepentimiento también le permitió a él restaurarse. A pesar de las consecuencias, la misericordia de Dios está cerca de nosotros hoy también. Y la integridad nos lleva a reconocer nuestros errores, arrepentirnos y buscar la restauración. Cuando Dios dirige nuestra vida, su palabra se convierte en nuestro manual de vida, y el Espíritu Santo nos va a fortalecer para que esa fe que profesamos como discípulos de Jesucristo se haga real en nuestra manera de vivir. Bueno, seguimos con el tercer valor que tenemos aquí en nuestra iglesia, que es el servicio. Nos disponemos a ayudar y cooperar con amor y humildad. El mayor ejemplo de servicio que tenemos en la Biblia es el mismo Jesús. Por medio del servicio que Él vino a darnos,
cada uno de nosotros somos salvos. Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos motiva a imitarlo a Él, a imitar ese ejemplo de servicio que Él tenía con los demás, sin esperar nada a cambio. Él demostraba el amor de Cristo. Vamos a desarrollar este valor con lo que encontramos en Filipenses 2, de 5 al 9. Ahí no lo van a poner en pantalla, solo les pido que nos lo puedan dejar ahí un ratito. Y dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. En otras versiones de la Biblia dice: se despojó. No hay nada que nosotros podamos hacer por alguien más si no tenemos un corazón de servicio. Si primeramente, como dice la Biblia, no nos despojamos. ¿Nos despojamos del qué? ¿De qué nos podemos despojar? Nos tenemos que despojar del que yo quiero que me sirvan, del que yo quiero que me vean, del que yo quiero que me reconozcan o el que yo quiero impresionar. Y sé que muchos más podríamos meter en esta lista. Sigo leyendo el verso. Dice: tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ok, entonces yo me despojo, le cedo mis derechos a Dios y después de eso, ahora le voy a pedir que Él pueda formarme como siervo, como sierva. ¿Cómo se hace esto? Discipulándonos, estudiando la palabra de Dios, leyéndola, experimentando su palabra en nuestras vidas. Sigo con el verso 8 que dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Es imposible pensar en el bienestar del otro si primeramente nosotros no tenemos un corazón humilde. Y no estamos hablando solamente del servicio que podemos venir a dar aquí a nuestra casa Vida Abundante, sino que hablamos también del servicio que tenemos que dar a los nuestros en nuestro hogar. ¿Qué es ese servicio lleno de amor y de humildad? Que yo pueda servir a mi esposo, que pueda servir a mis hijos, a las personas que tengo cerca en mi casa, que lo haga con la mejor actitud. Y entonces ahora sí, si estoy haciendo ese papel bien dentro de mi hogar, puedo salir a servir a las personas en mi trabajo, a la comunidad, venir y servir a mi iglesia. Sigo el verso y dice: y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El servir es obediencia. Les leo lo que dice el verso 9. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó nombre. ¿Por qué fue que lo hizo? Porque Jesús fue obediente. Entonces, no hacemos nuestro servicio para obtener algo a cambio. Tenemos el ejemplo de Jesús y Él nunca lo hizo por eso. Pero Dios, en su gran misericordia, premia nuestra obediencia, premia nuestro servicio. Seguimos con el cuarto valor que tenemos, que es la compasión. Abordamos con sensibilidad la necesidad de otros. Nos hemos basado en Mateo 9:36, que dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La compasión es un atributo esencial del carácter de Cristo que tenemos que imitar. La compasión va mucho más allá de la simpatía. La compasión es el amor en acción, que podemos manifestar con el cuidado, la preocupación de las personas que tenemos a nuestro alrededor, esas personas que están sufriendo, esas personas que tienen una necesidad. Cuando leemos los evangelios, vemos a un Jesús compasivo,
que en repetidas ocasiones encontró el momento específico para acercarse a personas que estaban enfermas, que estaban afligidas, que estaban marginadas. Él se acercó a ellos, Él los tocó, Él los sanó, Él habló con ellos. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. No solo se preocupaba por sus necesidades físicas, sino también por su condición espiritual y emocional. Hace un tiempo, ustedes saben que tenemos aquí a la par nuestro hogar Excelencia Familiar, donde tenemos unas chicas hermosas que son hijas de nuestro corazón. Y hace un tiempo atrás nos llegó una chica. Ella venía de un país del continente asiático. Por diferentes circunstancias donde sus papás, en el país donde ellos vivían, querían sacarla de ahí para que ella pudiera tener una oportunidad de una vida diferente, una oportunidad de poder estudiar. Así que buscaron alguna manera para poder hacer esto por ella. Y la que encontraron fue sacarla del país con la ayuda de un coyote. ¿Me entienden lo del coyote, verdad? Imagínense esa travesía que esa chica tuvo que pasar. ¿Por cuántos países tuvo que pasar? Con ese susto, con esa incertidumbre, sola, porque no iba con sus papás, solita. Y tener que salir de su país para encontrar una nueva oportunidad, porque ahí el país donde ella es, todavía las mujeres son marginadas y son maltratadas. Así que abandonó su país, como les dije, y después de andar y rodar por muchos países, vino a dar a Costa Rica. Me imagino que seguro ella ni siquiera sabía que nosotros existíamos, que Costa Rica existía. Después, como les dije, de andar por muchos lugares, llegó aquí. Al llegar aquí al país, ella estaba ilegal. La descubren y lo que hacen es que nos la envían a nuestro hogar. Al inicio no estábamos claros del por qué era que la mandaban a nosotros, pero bueno, esas fueron las instrucciones y tuvimos que seguirlas. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Esta chica llega temerosa. Llega también enojada, frustrada, confundida y muy, muy asustada. Todo era diferente para ella. La ropa, la comida, nuestras costumbres, el idioma. Ella no hablaba español, solo hablaba un poquito de inglés y su idioma natal. Pero lo más increíble era que ella nunca había escuchado el nombre de Dios. Tuvo que pasar un tiempo aquí antes de que a ella la deportaran. ¿Qué nos correspondía hacer a nosotros? ¿Qué nos correspondía? Ser compasivos, mostrarle el amor de Dios. Y así fue como se hizo. Poco a poco ella fue cambiando, poco a poco fue sonriendo, poco a poco fue sintiéndose bien. Y saben una cosa, ella misma se empezó a interesar por leer la palabra de Dios y empezar a investigar y a tratar de entender quién ese era Jesús del cual se le hablaba. Pasó un tiempo aquí con nosotros y luego tuvo que volver con su familia. Gracias a Dios pudo obtener mejores oportunidades. Y uno se pone a pensar, esta chica tuvo que atravesar miles de kilómetros, pasar momentos difíciles, un montón de países para llegar aquí, para escuchar el nombre del Señor. Los planes de nuestro Dios a simple vista muchas veces no los entendemos. Pero cuando en el hogar vieron que podían dejar una huella en su vida, ser compasivos, acompañarla, amarla, ahí fue donde nos dimos cuenta que todo este plan que no entendíamos tenía un propósito. Dios nos va a utilizar en diferentes maneras a cada uno de nosotros. Solo tenemos que tener nuestro oído y nuestro corazón presto para ser instrumentos de compasión. Esto es parte de lo que hace nuestro hogar Excelencia Familiar, pero la compasión nos compete a todos aquí.
Tenemos diferentes ministerios que podemos nosotros aportar, como es el Ministerio de Vida en Acción también. Cuando usted vaya a la pulpa y compra un diario, ese diario va para una persona que lo necesita. Primeramente, tratamos de darle ayuda a las personas de nuestra casa y después de ahí, entonces también a nuestra comunidad. Es una manera de compasión y también de generosidad. Dios muchas veces nos deja pasar por aflicciones, nos deja pasar por situaciones difíciles en nuestra vida, porque Él se quiere mostrar a nosotros como ese Dios compasivo. Pero también lo hace para que luego nosotros podamos ser testimonios vivos y podamos ayudar y hablar a personas que pueden estar pasando también similitudes. También Dios se nos muestra a nosotros como nuestro Padre proveedor. Él llena todas nuestras necesidades, pero también nos da para que nosotros podamos experimentar la generosidad de ayudar a otros. Continuamos con el quinto valor, que es respeto. Cuando hablamos de respeto, estamos hablando de nos relacionamos mediante un trato justo, digno y honroso. Me encantan estas tres palabras que Dios nos confronta cuando nos habla de cómo quiere que nos relacionamos con las diferentes personas dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Nos habla de justo, digno y honroso. Cuando leemos 1 Pedro 2:17 nos dice lo siguiente: den a todos. No es que mi argolla, mis amigos cercanos, está diciendo, den a todos el debido respeto. Amen los hermanos, tomen a Dios, teman a Dios y respeten al rey. Dios nos está diciendo acá que lo que Él quiere con nosotros es que tengamos unas relaciones dignas entre cada uno de nosotros y que también respetemos a nuestras autoridades. Siempre nuestro ejemplo principal va a ser Jesús. Y cuando leemos en Juan 8, del 1 al 11, cuando Jesús le tiran una prueba, le tiran como una cáscara de banano a ver cómo responde ante las preguntas que le hacen cuando se encuentra una mujer sorprendida en adulterio. Sabíamos que en esa época, cuando agarran a alguien con este tipo de pecado, automáticamente la condena era muerte, apedreados. Entonces la gente estaba esperando que iba a ser Jesús, pero Jesús, que como dicen están todas, sabía lo que ellos querían. Y Jesús más bien respondió y vio a esta persona pecadora como nos ve a usted y a mí. La vio con respeto. Y más bien al final la ve como una persona de una forma justa, digna y honrosa. Y al final le dice, tampoco yo te condeno. Qué rico saber cómo Dios nos ve. Definitivamente, cuando nos relacionamos con otras personas con respeto, es un acto de amor. Muchas personas necesitan ser sanadas de sus relaciones. Y como iglesia nos toca acercarnos a las personas de una forma justa, digna y honrosa. Y así podremos quitar muchas cargas de las personas. Y esa es la situación que esta mujer que estaba viviendo en adulterio. Una persona pecadora, como usted y como mi persona. Cuando hablamos de esa relación que Dios quiere que tengamos como iglesia con los demás, es muy importante hacerlo porque mucha gente necesita llegar a los pies de Cristo. Y cuando hablamos del evangelio, la gente no quiere que los juzguemos. La gente quiere que les demos honra, que los llevemos una bendición, que la palabra de Dios. Y la única forma que la gente puede ser sanada. Mucha gente necesita estar ahí, en esas sillas que hoy estamos viendo vacías que se van a llenar.
Preocupamos tener esa relación en el día a día con nuestros amigos, familiares, incluso aquella gente que usted dice, este me cae mal, no me cae tan bien, pero Dios está hablándonos que ocupamos respetar a todos, no solo a algunas personas. Me gustaría que cada uno se haga una pregunta. ¿En algún momento me he sentido con la necesidad de ser respetado? ¿Algún momento en tu vida que usted estaba a 10 grados bajo perro y usted ocupaba que alguien se acercara con usted y que te honrara, que tratara con respeto? A eso es a lo que Dios nos llama hoy, a respetarnos los unos a los otros. Claro, tenemos que hacer un esfuerzo de verdad, porque a usted y a mí hay gente que nos cae mal, pero muy importante, tenemos que orar para que Dios nos haga ver como Él ve a los demás. Que Dios nos ayude a ver a los demás desde sus lentes. Y así todo va a cambiar cuando vemos a las personas desde los lentes del respeto, desde los lentes donde tenemos que honrar a la persona que está a la par nuestra. Es más fácil serruchar el piso, pero Dios nos llama a honrar, a levantar a las personas. Y eso fue lo que hizo Él con esta mujer que fue encontrada en adulterio. Así que todos los días respetemos a las personas, mostrémosles respeto, no condenación. Amor es lo que las personas necesitan para acercarse a Cristo. Valor número 6, equipo. Cuando hablamos de equipo, estamos hablando que nos unimos con diferentes dones para alcanzar un mismo propósito. Cada uno de ustedes tienen dones y tienen talentos. 1 Corintios 12, del 4 al 6, dice lo siguiente: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas. Qué rico es esto, lo que Dios nos llama a hacer como sus hijos. Tenemos que unirnos. Cada uno de ustedes tienen dones y talentos y ocupamos esos dones y talentos para hacer la gran comisión. Dios nos llamó a llevar su palabra a todos los rincones del mundo, formando discípulos. Ni Jesús lo hizo solo, hasta Él hizo equipo. Y el equipo que escogió, gente que habían desechado, Él los agarró e hizo equipo. Dios nos llama a ser equipo para hacer la gran comisión. No lo podemos hacer solo. No debemos guardar nuestros dones y nuestros talentos. No sé si a ustedes les ha pasado. Usted empieza a armar un rompecabezas, gran rompecabezas de 1,000, 2,000 piezas. Y al final, no sé si les ha pasado, le falta una o 2 piezas. ¿Qué hace usted? O sea, no está la emoción, usted no celebra porque le faltó 1 o 2 piezas. Con usted no está poniendo en uso los dones y los talentos que Dios te dio, la iglesia no es la misma. Ocupamos tus dones, ocupamos tus talentos para ponerlos en la obra de Dios. Me acuerdo cuando yo era adolescente que andabas buscando cuál era mi don. Yo decía, mi don es cantar, definitivamente. ¿Qué voz el mío? ¿Qué voz la mía? ¡Wow! Fijo. Me echaron de 2 coros. Yo lo intenté, pero no podía. Ya encontré cuál es mi don. Y no sé si usted se está preguntando cuál es mi don. Aquí en BAC tenemos 32 ministerios. Increíble.
Hay muchas formas de servir en esta tu casa. Te invitamos la próxima semana, recuerden, tenemos la feria donde vamos a estar exponiendo todos los diferentes ministerios. Usted va a encontrar su lugar de 32, fijo que los encuentra. Fijo que lo encuentra. Pues lo encuentra porque lo encuentra. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierda, por favor. Eclesiastés 4, 9 al 10 dice: más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno lo levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Definitivamente, según estos versículos, somos sabios cuando decidimos trabajar en equipo. Obtenemos más y nos cansamos menos. Tenemos más calidad de vida cuando decidimos trabajar juntos. Así que quiero invitarlos a que cada decisión que usted va a tomar en su vida, por favor, páselo por los filtros de los valores: servicio, compasión, excelencia, integridad, respeto y equipo. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos cada uno de ustedes, que cuando salimos afuera, lo que Dios quiere es que vivamos de acuerdo a esos valores para construir su reino de Dios. No es tan importante lo que usted dice, sino lo que usted hace en el día a día. Vivamos de acuerdo a los valores de Dios. Señor los bendiga. Y bueno, para terminar, tenemos que hablar también de la visión que Dios nos ha dado como vida abundante. La visión es una declaración de lo que se quiere alcanzar. Debe ser realista para no morir en el intento. La visión de una iglesia debe abarcar aspectos como, por ejemplo, la adoración a Dios, el evangelismo, el discipulado y también el servir a la comunidad. Yo sé que la visión ya es más conocida por todos nosotros, la tenemos en diferentes partes de nuestra iglesia. Por ejemplo, cuando usted entra por el lobby, la frase que está en la pared afuera del lobby es nuestra visión. Nos la van a poner en pantallas y la vamos a leer fuerte juntos. ¿Le parece? 1, 2 y 3. Hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Jesucristo. Nos hemos basado en Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta visión de nosotros como iglesia encierra de una forma clara y realista los pilares que nos dan identidad como vida abundante Coronado, que son 2, familia y discipulado. Creemos en un discipulado relacional. ¿Qué me refiero con esto? Acabamos de leer que dice: vaya y hagan discípulos. Eso es una ordenanza que nos dejó Jesús. No solamente a mí o a los que estamos en discipulado, es algo que nos dejó a todos nosotros. Vayan y hagan discípulos. Y después Jesús dice: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Aquí es donde se transforma en un discipulado relacional. Lo que yo aprenda de la palabra de Dios lo puedo ir a compartir a otras personas. No puedo ir a enseñar algo que primeramente no he experimentado yo. Ahora, al formar discípulos en el ámbito familiar, nos da espacio para transmitir la fe de generación en generación, asegurando un legado espiritual sólido. Por esto es que todos nuestros esfuerzos y todas nuestras actividades son dirigidas a todos los miembros de la familia. ¿Usted cuando ingresó le dieron un separador?
¿Lo tiene por ahí? Si alguien no tiene, en la salida puede pasar a pedirlo a los anfitriones. ¿Lo tienen? Sí. Ok. Queremos que usted se lleve eso. Por un lado usted tiene la misión, la visión de la iglesia, y por el otro lado usted tiene los valores. Lléveselo, compártalo con los suyos. Compártalo con los suyos, que esos valores sean los valores que pueden ser un estandarte en su hogar, en el ámbito donde usted se desarrolle. Y estúdielos, identifíquese con su casa Vida Abundante Coronado, que eso es lo que queremos, ser una gran familia en la fe. Ahí donde usted está, incline su rostro, cierre sus ojos y reflexionemos sobre lo que hemos conversado hoy. Lo importante de todo esto no es dejarlo en la teoría, sino llevarlo a la práctica. Y la única forma de ponerlo en práctica es cuando lo atesoramos en nuestro corazón y se convierte en esa convicción de la que hemos hablado. No tiene que ver solo con el edificio, con la organización, con sus líderes. Tiene que ver con usted como parte de una familia de fe. Excelencia, integridad, compasión, servicio, respeto, equipo. Que esto también se lleve hasta el lugar donde usted esté y que sea de influencia para que otros digan: esta mujer, este hombre tiene algo diferente. Yo quiero conocer de qué se trata. Yo quiero saber de ese Dios que él predica o que ella predica. Señor, te damos gracias en este momento porque conocemos la historia de esta Casa Vida Abundante en 30 años. Y sabemos que inició con ese fuego que pusiste en el corazón de un grupo de jóvenes. Pasaron los años, Señor, y cada uno de estos valores se impregnó en el liderazgo, en los pastores, en los ministerios y en cada uno de los que asistía a este lugar, con el único propósito, Señor, de exaltarte como el que tiene el poder y la autoridad para transformar el corazón de un hombre, de una mujer que quiere conocerte sinceramente. Leíamos ahora: dichosos los de corazón limpio, porque ellos te conocerán. Aquí estamos, Señor, tal y como somos, con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, pero venimos a este Dios maravilloso y poderoso que nos dice que encontraremos descanso en ti, que encontraremos restauración y sanidad, que encontraremos perdón y libertad. Señor, a pesar de nuestros errores y tropiezos, estamos delante del Dios poderoso, el único que tiene el poder y la autoridad para cambiar la historia de quienes hoy estamos aquí. Puede ser que haya una petición en nuestro corazón, puede ser que haya una situación que nos tiene ahí atormentando, pero hoy sabemos, Dios, que cuando tú entras en escena, el de repente de Dios cambia el ambiente, derrumba los obstáculos, caen las murallas y algo poderoso vendrá de parte tuya para esta casa. Te pido, Señor, que una vez más nos permitas mirar la historia y agradecer, pero, Señor, tomar la fuerza y el impulso necesario para seguir haciendo lo que tú nos llamaste a cada uno de nosotros y hacerlo con excelencia. Gracias, Dios, porque sin ti no podemos. Resplandece en el corazón y en las familias aquí representadas y danos, Señor, la posibilidad de, como ese pueblo de Israel cruzó en medio de un mar, cantar victoria, Señor, cantar con cánticos de alegría, porque tú sigues siendo bueno y fiel en cada uno de nosotros. Ayúdanos a hacer lo que nos corresponde y permítenos, Señor, honrarte en cada acción que ejecutemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia.